Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿Creen en los milagros? ¿Creen en personas que tienen dones especiales? Hoy aquí en Sapiens analizaremos el Doctor Milagros. Y me refiero a Bruno Groening. Y para ello tengo el honor de saludar a Úrsula Wolstenmüller. Muy buenos días y muchísimas gracias, Úrsula, por compartir tu tiempo con nosotros aquí en Sapiens. Muy buenos días, señor Prat. Yo también agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder hablarles hoy sobre mi tema personal favorito. Vamos a ponernos un poco en escena, pero antes te presento. Úrsula es responsable de comunicación de los países de habla hispana y portuguesa de la Asociación del Círculo de Amigos de Bruno Groening, que estáis a nivel internacional. Y es muy bonito hacer que perdure la memoria, por un lado, y en los corazones, por otro, de personas que han venido a este planeta con una finalidad. Y es una finalidad de ayudar, de sanar, de curar. Y el tema que nos ocupa hoy, y que Úrsula está, más que sensibilizada, documentada, y por ello es portavoz del Círculo de Amigos de Bruno Groening, si te parece, nos ponemos en escena. Bruno Groening, una persona que nace en Alemania en el año 1906, ¿verdad? Correcto. Y de niño, Bruno tiene alguna experiencia, algo que lo haga denotar que viene ya con un mensaje muy poderoso a la Tierra. Sí, ya él desde muy pequeño le gustaba mucho refugiarse en la naturaleza, porque sus padres no le comprendían al tener él ese don tan especial, ¿no? Y allí en ese bosque hubo un momento que él conectaba con Dios y le pidió que le retirara de la tierra porque era un lugar muy oscuro. Pero Dios le recordó que fue él mismo quien había pedido bajar a la tierra para ayudar y para sanar. Y allí aceptó él esa misión a los dos años y pico, ¿no? Y ya se ha visto desde muy chico que cuando él se acercaba, pues que cuando había pelea entraba paz, personas que estaban enfermas se habían curado, y aunque luego el don como tal se desarrolló mucho más grande a escala mucho mayor, ¿no? Y eso es lo fascinante para mí, porque yo he entrado al Círculo de Amigos por una curación propia, sin saber prácticamente mucho de Bruno Groening. Yo estuve viviendo en aquella época en España y una amiga mía tenía una fotografía de Bruno Groening en su salón y me atrajo mucho. Yo en aquella época tenía muchos problemas, tanto a nivel de trabajo, a nivel emocional de pareja, y también a raíz de eso un hongo en la matriz, que fue una cosa muy desagradable, ¿no? Y ella me contó que Bruno Groening había dejado una enseñanza y que cuando uno se conectaba con ello, pues él deja, digamos, unas instrucciones de cómo aprovechar la energía en el universo para sí mismo. Y bueno, yo escuché lo que ella contaba y la verdad que digo, como eso es gratuito, no me cuesta nada, pues me puse así en la cama por la noche, me puse en esa postura que se indica y me conecté mentalmente con Bruno Groening. Y en ese momento sentí como un cuchillazo en la barriga, el dolor que había tenido desapareció al instante. Y yo llevo ya 25 años en el círculo y nunca más ha vuelto ese tema. Y lo había sufrido como 4 o 5 años, siempre también acudí a los médicos para poder liberar el tema, pero siempre encontraba alivio, pero nunca una curación. Sin embargo, allí de un momento para otro desapareció y la verdad que estuve súper agradecida. En ese momento me di cuenta que aquí había algo que tenía que profundizar y empecé a leer más sobre Bruno Groening, acudí a las horas de comunidad, etcétera, y así poco a poco me integré y mi vida desde luego ha ido cambiando, bárbaro, de forma bárbara. Y estoy muy feliz de haber encontrado ese camino.
Úrsula, todas las personas que estáis en el círculo de amigos de Bruno Gröning, de alguna manera u otra, teníais alguna dolencia, bien sea orgánica, bien sea mental, bien sea emocional o espiritual, y por ello habéis visto que hay unos resultados reales, evidentes, eficientes, que te cambian la vida a mejor, a más positivo. Sí. Hay muchas personas que llegan, por supuesto, por alguna necesidad, ¿no? También hay otros que simplemente se llegan por curiosidad, pero los que vienen por necesidad, sea por temas emocionales, temas corporales, ¿no? Allí tenemos un grupo médico-científico que ellos se han, propuesto de documentar esas curaciones y de ver si esas curaciones se hubiesen podido llevar a cabo por una forma normal también, o sea, por un trayecto normal de curación, o si es realmente algo espectacular. Y allí muchas veces se dan casos que son extraordinarios, y los médicos hoy día viajan también por las universidades del mundo para dar conferencias e informar de esa posibilidad. De hecho, siempre se recomienda en el círculo que las personas acudan al médico, porque la medicina también es algo que está, digamos, hecho por Dios, ¿no? Y yo personalmente lo veo así, que las personas que aún no tenían fe suficiente, pues por supuesto pueden utilizar y aprovechar los medios y apoyar también su propio proceso de curación. Pero para mí es importante que haya una unión, ¿no? Porque el hombre es cuerpo, mente y espíritu. Y en la vida mundana hemos ido separando un poco, ¿no? De los curas y psicólogos tratan de la psique, los médicos del cuerpo, y hemos hecho ahí como los medicamentos se compran en la farmacia. Y yo una vez he visto un reportaje de Mongolia. Allí pues una persona que digamos es el médico, mira el alma de la persona, elige luego los medicamentos, luego los bendice para que le vayan bien al paciente. Y yo creo que es también un poco la meta del grupo médico científico, de volver a unir esas partes, de no ver las personas donde se cambian piezas de repuesto como una cadera nueva, etcétera, ¿no? Hay que volver a encontrar ahí una unidad. ¿Qué crees que lo hacía tan especial Bruno Gröning y que hoy aquí, como decía al principio, quiero hacer un homenaje a este gran sanador, entre comillas lo ponemos doctor milagro, porque obró auténticas maravillas, porque ya no es que sanas de una persona detrás de otra, es que Bruno le iban a cientos de miles de personas y hacía sanaciones colectivas. Está documentado. Es impresionante. Salía al balcón de su casa, ¿verdad? Incluso. Sí, no, era en una granja cerca de Múnich, en el pueblo de era una granja que se llamaba Traberhof, cerca de Rosenheim, al este de Múnich, ¿no? Y allí lo que ha ocurrido ha sido realmente espectacular, porque, claro, era después de la guerra. Había mucha gente en muy malas condiciones y la gente apenas tenían remedio donde ir, ¿no? Y él en realidad quería retirarse allí, porque donde él iba venían miles y cientos de personas, y allí en Rosenheim se reunían hasta 30.000. Y Bruno Gröning en realidad no tocaba a nadie, no trataba a nadie en el sentido que conocemos hoy día, ¿no? Que uno llegue y te pregunten, ¿usted qué tiene? Bruno tenía aparte el don de saber de las personas, ¿no? Él conocía, al mirarte, sabía tu presente, tu pasado y tu futuro. Y él allí hablaba a la multitud desde el balcón de esa casa, efectivamente, y sí se expandía esa energía, y entonces la gente se curaba. Y ocurrieron realmente escenas bíblicas, personas que no veían, podían ver de repente, o gente que se levantaba de la silla de ruedas. Y en aquella época la prensa también se interesaba muchísimo por ello, y mandaron sus periodistas para informar de los sucesos ahí en esa granja. Porque además, Úrsula, al señor Bruno Gröning le tocó vivir una etapa muy dura, ¿no? Una guerra, Alemania,
con toda su expansión, con todo su retroceso. Y claro, ¿cómo crees que combinó vivir en un estado de guerra, que después, cuando finaliza la guerra, pues hay lo que decías tú, ¿no? Tantos cientos de miles de personas mutiladas, heridas mentales, emocionales, físicas, ya cuando se pierde el espíritu por vivir. Pero la época, por ejemplo, de Adolf Hitler, cuando la Alemania estaba en su pleno apogeo, ¿él ya estaba sanando en aquella Alemania aquellos tiempos? Sí, ya él desde pequeño, desde que admitió ese don, ¿no? Y fuese donde fuese, ¿no? En la familia, mientras él estaba también de soldado en la guerra, casi le costó un tribunal de guerra, porque él decía, yo no voy a matar a nadie. Y entonces cuando ya cayó prisionero ahí en Rusia, allí, por ejemplo, hacía test de una serie de arbustos, ¿no? De las corchas, ¿cómo se dice? Y entonces siempre ayudaba donde él podía. Incluso se atrevía a ir a los, ahí en esa prisión, ¿no? A los comandantes por decir, orden de arriba, mejor comida para todos. Y lo hacían, ¿no? Y luego llegaba al día siguiente, orden de arriba, mejor vestimenta para todos. Y también lo hacían, hasta que se preguntaron, ¿quién está aquí dando las órdenes? ¿No? Y claro, era orden de arriba, pero arriba de todo, ¿no? Por parte de Dios, digamos. Y él siempre ha dicho la verdad, ha sido fiel a lo que Dios le mandó, y creo que ha sido una persona de un valor tremendo, ¿no? Porque podría haber costado la vida muchas veces, ¿no? Sin embargo, claro, él tenía que seguir estas órdenes de Dios Padre. Y Dios le había dicho en aquella escena del bosque, Satanás tiene poder, pero Dios es omnipotente. Y si él tenía esa frase siempre presente, pues él sabía que tenía que pasar por todo ello. Y de hecho también dijo que él había liberado el camino para la humanidad. Y había una frase en su enseñanza que muchas veces me ha hecho, ¿cómo decir? No dudar, sino decir, ¿qué persona es esta que pueda decir una frase así? Y la frase ¿cuál es? Yo vivo para que la humanidad pueda seguir viviendo. Y eso lo he visto muy fuerte, ¿no? Pero ya que llevo tantos años en el círculo, puedo decir que es así, la humanidad tiene que retroceder, tenemos que hacer un cambio en nuestro pensar, en nuestra forma de actuar mutuamente. Y los que seguimos la enseñanza de Bruno Gröning tratamos de llevar eso a la práctica para la vida en esa tierra. Es que es un paraíso que tenemos aquí, tenemos que cuidarlo. Y también mutuamente, cuando yo estoy con amigos que viven eso, la vida es preciosa, todos cuidan de ti, todos miran por ti, no hay palabras feas. Y yo muchas veces me imagino, si todos hiciésemos eso, pues el mundo realmente vuelve a ser un paraíso. Y tanto que sí. Úrsula, yo siempre digo, y hace muchos años, y los amigos que nos siguen a través de la radio lo saben, digo, solo una buena acción al día por tantos millones de habitantes del planeta, imagínate, incluso cambiábamos la fuerza de gravedad terrestre. Tengo dos recogidas, Úrsula, dos testigos que hablan, que hay cientos, quizás de miles, de las sanaciones milagrosas. Quizás ahora tendríamos que decir sanaciones de física cuántica, pero en aquellos momentos eran milagros propiamente dichos, que son muy interesantes. ¿Te parece que los escuchemos? Sí, fantástico. Vamos a escucharlos. Ja, ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. Sí, en el año 1943 fui herido a bordo de un submarino. Mi codo izquierdo fue machacado y me llevaron al hospital de Marina en Stralsund, donde me tuvieron que operar. Wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest... Después de la operación, se vio que el codo no se podía mover, pues se había quedado torcido. Se intentó enderezarlo mediante un saco de arena. Durch den verstärkten Arm... Debido a la inmovilidad del brazo, fui declarado incapacitado para el servicio en el submarino.
Eso permaneció así hasta 1949, y no se me conocía de otra forma. Me llamaban ya el hombre con un solo brazo, porque parecía como si llevara una prótesis. Durch einen Vetter meiner Frau wurde ich auf Bruno Gröning aufmerksam gemacht. Un primo de mi mujer me habló de Bruno Gröning y me pidió que, por bien mío, fuese a verle. Él fue quien me llevó. Ihn mal aufsuchen, den Gröning. Brachte mich auch dorthin. Gröning betrat den Raum. Gröning entró en la habitación. Era más pequeño de lo que me había imaginado. Habló con nosotros, echando un discurso religioso, en el que siempre nos decía que Dios le había dado esa fuerza para ayudarnos. Dass Gott ihm die Kraft gegeben hätte, zu helfen. Und dann... Entonces nos preguntó, después de haber hablado durante aproximadamente un cuarto de hora a 20 minutos, si nosotros notábamos algo. Yo tuve que negarlo, por desgracia. Los otros señores, dos de ellos, habían notado algo. Uno en la pierna, el otro en la garganta. Y yo entonces dejé la casa de los Hülsmann, rogándome el señor Gröning que volviera otro día. Wurde zwar von Gröning aufgefordert, mich dann noch mal sehen zu lassen. Ich bin dann nach Hause gegangen und Me fui entonces a casa, pero entrando por abajo. Me sentía mejor no siendo observado. Por eso entré por el sótano y no por la puerta de entrada. Y entonces probé a estirar mi brazo, que estaba así desde hacía muchos años. Y se quedó derecho. wurde gerade. Úrsula, qué maravilla que aún hayan testimonios que puedan dar credibilidad al personaje más que fantástico de Bruno Gröning. Así es. En realidad las curaciones, dice él, no vienen de él, sino vienen a través de él. Es esa energía divina que hay en el universo y por eso funciona tanto en aquella época como hoy y funcionará mañana, porque eso es esa conexión con esa fuente divina, con algo superior. Si nos remontamos al año 1949, prácticamente posguerra, Segunda Guerra Mundial en Europa y también en el Pacífico, y de la noche a la mañana el nombre de Bruno Gröning empieza a resonar prácticamente por todas las áreas geográficas de Alemania. La prensa, la sociedad, el campo más científico, cartesiano y ortodoxo, el campo religioso, se interesan por este personaje, ¿no? El doctor milagroso. Y entonces empieza a haber algo, un movimiento a favor muy potente de él, pero curiosamente hay los negacionistas, estas entidades que les llamo yo, que suceda lo que suceda, siempre están en desacuerdo. Incluso hay el ministro de Asuntos Sociales de Renania-Westfalia del Norte hizo perseguir a Bruno Gröning por infracción a la ley de los naturistas. El ministro presidente de Baviera, sin embargo, menos mal y por suerte, declaró que a una personalidad tan excepcional como el señor Gröning no se le debía dejar fracasar por los artículos de la ley. También incluso es que estamos hablando de las más altas instancias políticas. El Ministerio del Interior de Baviera denominó la actuación del señor Gröning como actividad de amor de libre disposición. O sea, llegó a generar pues un debate a las más altas instancias políticas de aquellos tiempos. Sí, así es. Es que claro, la medicina se interesó muchísimo por él, porque tras todo lo que se vio que era posible cuando la medicina aún no tenía capacidad de llevar a una curación, claro, se interesaron por él y le invitaron a Heidelberg, a una clínica universitaria, para hacer unas pruebas que en aquella época era con muchos aparatos de grabación, muchos especialistas, ¿no?, para ver qué es lo que hacía Bruno Gröning. Pero él seguía siempre haciendo lo que hacía, que era hablar. Y hablar sobre Dios, sobre esa energía vital, el prao, el chi o el prana, como se quiera llamar. Uh-huh. Y entonces allí en la clínica los médicos seleccionaron los casos más difíciles y se lo presentaron a él.
Y tras esas sesiones con Bruno Gröning, o charlas, o sí, como se quiera llamar, pues la mayoría tuvo curación. Y entonces querían construir hospitales para él, querían, digamos, contratarle, pero él decía no, que él había venido para toda la humanidad, no importa el color de la piel y no importa la religión, ni importa la nacionalidad. Y claro, al ver que no podían, así con él de hecho no tenía ninguna formación profesional, que eso fue en Alemania, siempre se necesita un documento para cualquier cosa, ¿no? Una justificación de que tú hayas hecho unos estudios, etcétera. Y claro, él por toda la situación de la guerra, él no tenía ahí ningún documento. De hecho, quiso también hacerse homeópata, pero no fue admitido al final a hacerse los exámenes, ¿no? Y allí después ya hubo un caso que Bruno Gröning ya decía de antemano que en ese caso él no podía ayudar. Sin embargo, él tenía un manager que era el señor Meckelburg y quería a toda costa que el señor Gröning allí actuara porque, claro, él cobraba del otro. O sea, tenía alrededor suya también gente que iban aprovechando de ese don, ¿no? Y entonces, como también vieron que no podían colaborar con él y él no tenía esa formación, pues le denunciaron. Y ese juicio nunca tuvo una sentencia final porque Bruno Gröning al final falleció antes. O sea, todos han sido sucesos muy complejos y muy en contra de Bruno Gröning. Tenemos a otro... pesar de que él tenía ese don tan especial. El don también podríamos decir un poco de la clarividencia, porque él dijo incluso el año en que fallecería. Él dijo que en 1959 se iba a morir. Ya, él predijo la guerra, el final de la guerra, o sea, él sabía muchas cosas, sí. Vamos a escuchar otra declaración de un testigo que es una maravilla, porque hoy día la ciencia de lo que padecía esta persona aún no hay solución, no hay curación, y él consiguió un éxito rotundo. Vamos a escuchar, Úrsula. Muy bien. No lo hubiese creído si él no me hubiese enseñado. Las noticias de más curaciones siguen sin parar. Herr Babay hatte multiple esclerose. El señor Babay tenía esclerosis múltiple. Fue enviado durante la guerra de un hospital a otro. Nadie le podía ayudar. Llegó a tan mal estado que no podía ejercer su profesión después de la guerra. Habían huido de la región de los Sudetes y se refugiaron en Rosenheim. Geflüchtet nach Rosenheim. Seine Krankheit war so weit fortgeschritten, dass Su enfermedad estaba tan avanzada que él solamente podía estar sentado. Él escasamente podía estar de pie, y cuando se tenía que afeitar, tenía que sujetarse el brazo con el otro para poder hacerlo. Dass das vollführen konnte, die Tätigkeiten. Ich war öfter mal bei ihr gewesen. Yo he estado a menudo en su casa y vi lo enfermo que estaba su marido. Él solamente se podía mover entre la cama y la mesa. Uno tenía que darle la mano para que él pudiera llevarse la cuchara a la boca. Así pues, un hombre completamente, pero completamente, yo diría, gravemente enfermo, prácticamente vegetaba. Stand mit seiner Frau am Traberhof. Él estaba con su esposa en el Traberhof, entre miles de personas. Todos esperaban a Bruno Gröning, ellos también. Y entonces se anunció que Bruno Gröning se tenía que marchar. La señora Babay dejó a su esposo y salió corriendo hacia el coche donde estaba Bruno Gröning a punto de marcharse. Ella gritó: «Señor Gröning, le pido, por favor, ayude a mi esposo». De todo corazón se lo pidió. Y él le alcanzó la mano fuera del coche y se la agarró fuertemente. Ella anduvo al mismo tiempo al lado del coche cuando se puso en marcha. Él le dijo al final: su esposo será ayudado. Es wird ihm geholfen sein. Es war diese Begegnung mit Bruno Gröning so. El hecho de que Bruno Gröning le hubiese sujetado la mano había sido de mucho valor para ella. Ella automáticamente alzó la mano y el brazo, luchó entre la multitud
hasta llegar a su esposo y le dijo: «Mira, querido, esta mano ha sido sujetada por la mano de Bruno Gröning», y le dio la mano derecha. Y justo en ese momento, una gran fuerza que se apoderó de todo su cuerpo le fue transmitida. De repente, se sintió tan bien que tuvo la sensación de estar libre de todo padecimiento y enfermedad. Einmal das Gefühl hatte, er ist jetzt frei von den Belastungen und Krankheiten, Behinderungen. Pudo regresar andando al tren. Er konnte zum Zug laufen. Úrsula, estamos hablando de esclerosis múltiple, una persona que ya prácticamente la movilidad era reducida a lo mínimo de lo mínimo, y de golpe y porrazo sufre esta reactivación energética transmitida a través de la mano de su esposa, a través del señor Gröning que tocó previamente a su esposa, y este hombre empieza a caminar y, como bien dice el testigo, se van a buscar el tren caminando. Sí, fantástico. Esto emociona mucho, ¿verdad? Sí, totalmente. A mí muchas veces me pasa cuando visito congresos, horas de comunidad, y se pueden vivenciar curaciones ahí, aunque el señor Gröning hoy día no esté presente, porque él cuando marchó al otro lado, él decía que su cuerpo, o sea, lo enterraremos, él estará muerto, pero no estará muerto. O sea, cuando nosotros lo llamemos, él vendrá y nos seguirá ayudando si Dios quiere, y eso es lo que se está viendo. Estamos hablando de una persona, es que, ojo, el dato, que movía diariamente a 30.000 personas en Traberhof, multitudes y multitudes de personas en Rosenheim. Impresionante. Es que estamos hablando de un fenómeno que yo no recuerdo, o más o menos algo asociado como a la época, hace unos 2000 años atrás, de Jesús de Nazaret. Sí, de alguna manera, sí. Y después hay cosas curiosas. Descríbenos cómo era físicamente, y con todo el respeto y cariño lo digo, cómo era el señor Bruno Gröning. Pues por lo visto no era una persona muy alta, ¿no? Pero tenía una humildad, un amor inmenso para todo que veía, y toda persona que se cruzaba con él, ¿no? Incluso hacia los animales, hacia las plantas. Hay fotografías de él cuando toca una flor, parece que lo acaricia, ¿no? O cuando está con animales, con los perritos, que también hay muchísimos informes en animales también. Ha sido un personaje, ya para mí, lleno de amor. Pero a la vez, dicen siempre, también ha sido muy estricto. Y yo también tardé mucho en comprender que el ser estricto es otra forma de amor. Porque tenemos que ser conscientes, y eso es lo que él recalca en su enseñanza, que hay dos fuerzas en la tierra, que es el bien y el mal. Y era uno de los pocos lugares en el universo donde ambas fuerzas están admitidas. Y claro, hacia el bien hay que abrirse siempre, pero hacia el mal hay que cerrarse. Y eso con toda rigidez, rigidez se dice, correcto. Estrictez, ¿no? O sea, cuando sentimos que algo no nos sienta bien, decir no. Y ahí él era muy claro, y esa claridad es lo que se lleva en la enseñanza, y cuando uno aplica eso, pues también eso puedes abrirte los caminos. Me imagino aquellos años en el cual Alemania ya tenía de los mejores científicos del planeta, que la ciencia en aquellas tierras estaba muy avanzada, como digo, pero que haya un señor que movía algo invisible al ojo humano, que era altamente efectivo. ¿Cuántos registros tenéis, documentos en el cual pues hay un certificado médico de que un paciente o una persona tiene tal dolencia, quizás ya no hay curación definitiva, y aparece Bruno Gröning y esta persona sana en su totalidad? Creo que hay miles. Tenemos, como he dicho, ese grupo médico-científico, y hay una casa donde hay un archivo grande donde llegan a diarios correos de todas partes del mundo con los informes de éxito, ¿ya? Porque en cada comunidad hay amigos que se dedican a redactar y escribir por forma escrita esos informes, y entonces se mandan con los análisis médicos anteriores y posteriores a esa central ahí en Alemania,
donde luego lo trabajan, ¿no? Y por supuesto todo bajo la protección de datos, que es nuestra nueva ley, que nos ha hecho un poco más difícil la forma de trabajar, pero claro, con los correspondientes papeles y firmas, luego estos datos que son muy sensibles, desde luego, se pueden seguir trabajando y se pueden seguir dando. Hay una revista también especialmente para los médicos donde también siempre se publican esos casos, igual que en las conferencias médicas, que ojalá podamos dar también en tu Congreso Sapiens. Ya sabes, Úrsula, que en Sapiens nos gusta ayudar, y la mejor manera de ayudar siempre es a través de la comunicación, de la divulgación. Y este año, que hemos titulado al Congreso Sapiens Terrestres Extra, pues creo que la figura de Bruno Groening y su campo médico-científico, tenéis, bueno, el escenario para vosotros, y tanto que sí. Fantástico. Y mientras tanto, los que quieran saber algo más, tenemos una canal YouTube en la cual también está la película sobre la vida de Bruno Groening puesta en 3 partes, y puede ser llamada en cualquier momento. Así que ya en alemán la han visto ya más de 200.000 personas también, y está puesto también en varios idiomas, o sea, en total esa película se ha traducido a 32 idiomas. ¡Qué maravilla! Y está también la canal en español, en francés, en inglés, bueno, lo que queráis. Ahí Fantástico. hay que mirar y ahí se encuentran también muchos informes de testigos y, bueno, cualquier información también es muy, muy buena allí. Úrsula, cuando te preguntaba cómo era físicamente, y con todos los respetos, Bruno Groening, hay un detalle que me gustaría que nos comentaras. El cuello, ¿no? El cuello. El cuello de Bruno Groening no era un cuello normal y corriente. Algo sucedía ahí en determinadas condiciones. Sí. Cuéntanos. Sí, pues, bueno, Bruno en realidad tenía un cuello normal, pero cuando él empezó a transmitir esa energía, el cuello se le hinchaba. Y a veces hay gente que dicen cuando ven la foto, ese señor tenía un bocio, ¿no? Pero no era eso. Él explicaba que ya teníamos como, ¿cómo se llama? Cadenas DNS que se activan, y él las tenía activado, y allí fluía esa energía, ¿no? Y se le hinchaba. Yo recuerdo cuando vine aquí a Murnau, porque en el pueblo donde vivo Bruno Groening también estuvo, y había una campesina vieja que contaba, sí, yo recuerdo que cuando Bruno Groening hablaba ahí en la pradera, cómo se le inflaba el cuello, ¿no? Era ya como una emisora, Bruno Groening. Impresionante. Recuerda a algún animal en época de apareamiento cuando se hincha para llamar la atención a las hembras, ¿no? En este caso, ¿tú crees que allí era como un receptor energético por el cual después se desprendía hasta la gente, la sociedad, el público que tenía delante? Me imagino. En la tercera parte de la película también hay una entrevista de la televisión donde se le ve Bruno Groening y también se ve con el cuello bastante hinchado. Después hay un detalle. Se dice que movía una energía, la energía de Dios. En alemán, ¿qué nombre tiene? Heilstrom. Heilstrom, sí. Heilstrom. Usamos 3 palabras en su original porque cada palabra como tal también tiene una vibración. Y Heilstrom es una combinación de 2 palabras. Heilen significa curar, y Strom significa corriente. O sea, es una corriente curativa, la cual uno se puede conectar. Y él decía que esa corriente curativa estaba en el universo. Por eso decía, cuando reciben alguna ayuda, alguna curación, no me den las gracias a mí, den las gracias a Dios, Él lo ha hecho. O sea, él, su personaje, ya digo, era una persona humilde que, sí, se veía simplemente como una herramienta de Dios que pasaba de nuevo ese saber y esa posibilidad de conexión a las personas para que ellos mismos lleguen a curarse. Y él decía, llegará el momento que cada ser será su propio médico. Qué bonitas palabras, la verdad. Bueno, somos lo que pensamos, ¿no? Esto se sabe, somos lo que pensamos, somos lo que comemos, somos por donde nos movemos. Es importante, y Bruno Groening supongo que estaría de acuerdo conmigo de que en determinados ambientes tóxicos sea
laborales, sea familiares, sea geoestratégico-políticos, pues uno se enferma, en cambio en otros, de buena vibración, como decías tú, de un ambiente de respeto, de amor, la gente enferma menos o no enferma. Incluso el aspecto parece que tengan una reversión de la entropía celular. Y me explico, parece que el proceso de envejecimiento vaya mucho más ralentizado. Efectivamente, estoy conforme también al 100% con lo que acabas de decir. Úrsula, hemos hablado de cuando era chiquitín, jovencito, le tocó vivir una Segunda Guerra Mundial, obró milagros de curaciones, incluso como prisionero en el campo de prisioneros en la Rusia de la época de la URSS, bajo el control de los soviéticos. Después se acaba la Segunda Guerra Mundial. En la década después, por Segunda Guerra Mundial, hay auténticas maravillas de curaciones milagrosas de miles y miles de personas, como comentábamos. Pero después viene una etapa muy extraña, muy enigmática y misteriosa de Bruno Gröning, que parece como si algo, no sé, es una impresión, se colapsa, pero él es consciente de que tiene que suceder así. Él enferma. Sí, en realidad es porque le prohibieron hablar. Una cosa muy extraña, porque en Alemania tenemos esa ley básica que la libre expresión de opinión está allí. Sin embargo, a Bruno Gröning le prohíben hablar, porque era lo único que hacía, o sea, no podían prohibirle otra cosa, ¿no? Y él decía, cuando él no pueda seguir curando, se iba a quemar por dentro, porque esa energía le iba llegando y la tenía que pasar, ¿no? Y ya, eso sucedió, y de hecho cuando él, o sea, su segunda esposa era francesa, él viaja con ella a Francia y ella tiene dos médicos muy buenos, que son el doctor Bélanger y el doctor Grobon, y ellos le examinan y no se pueden explicar cómo un cuerpo así aún haya podido vivir, porque lo que encontraban era como interiormente como carbón quemado, ¿no? Y entonces cuando Bruno Gröning fallece, ponen en la partida de difunción cáncer, ¿no?, para calmar un poco las voces, pero no era en realidad el motivo oficial, ¿no? O sea, era el motivo oficial, pero no era lo que le causó la muerte a Bruno Gröning. Que incluso un gran cirujano de gran prestigio en la Francia de aquellos tiempos, en París, se quedó perplejo cuando abrió una parte del cuerpo de Bruno Gröning, y es lo que dices tú. ¿Cómo puede ser que un cuerpo biológico pueda vivir estando literalmente achicharrado por dentro? ¿Tú crees, Úrsula, que la canalización de Bruno Gröning era como una corriente continua, que cuando se le prohibió hablar, él mismo se autocombustionó, lo que se conoce ahora como una combustión espontánea, que hay casos documentados? Él tenía que liberar aquella energía que bajaba del universo de Dios para transmitirla, para curar, y al prohibirle fue que se autoacumuló una sobrecarga energética. ¿Podía haber sido esto, Úrsula? Puede ser. Yo de hecho veo que Bruno Gröning ha venido ya con ese fin, porque él decía, yo les he liberado el camino, y eso era la forma para nosotros, porque muchas veces es justo lo que se critica, que si él ha sido curandero, ¿cómo no se ha podido curar a sí mismo? ¿Ya? Pero eso le pasa a muchas personas especiales de este grado, que ellos mismos atraviesan una época muy dura en todos los aspectos, y todas sus situaciones de vida han sido realmente ya muy feas, diríamos, ¿no? Y él aún así los ha ido atravesando con esa finalidad de liberar todas las situaciones para nosotros. Hay en la memoria de las personas que fueron sanadas, que fueron curadas en aquellos años, pero hay una transmisión, ¿no? Y decías en la entrevista a Úrsula algo muy interesante, que físicamente Bruno no está aquí, pero desde el otro lado él sí está y sigue ayudando. ¿Tenéis casos desde tu comité médico-científico de que así es? Sí,
para mí, o sea, ¿a qué te refieres ahora? ¿En el sentido de que las curaciones que se han registrado? Exacto, sí. Cuando él ya estaba fallecido físicamente. Sí. Pues ya, desde que falleció se siguen manifestando muchísimas curaciones siempre y cuando las personas pidan por esa conexión, y de eso dan fe muchísimas personas, por no decir miles, porque somos más de 80.000 que seguimos la enseñanza y por algo la seguimos, ¿no? Porque si no nos cambiase la vida, pues diríamos, voy a buscar otra cosa. Pero aquí es para muchos como un llegar a casa, encontrar respuestas a preguntas que siempre se han hecho, y luego cuando se sigue, pues ver esos cambios en el propio cuerpo, en la propia emoción, en toda la vida, como es mi propio caso y el de miles otras personas. Y lo que más me fascina siempre, por ejemplo, en Austria había una señora Mattelschweiger, que tenía problemas de drogas muy fuertes, y como Bruno a ella le ha cambiado la vida es de verdad para echarse a llorar. Bueno, me faltan casi palabras por decir las cosas, porque si te imaginas que tu vida está destruida, llevas 18 años tomando drogas, pero ella ha probado de todo, ¿no? Ha empezado con el hachís, y luego LSD, éxtasis, setas alucinógenas, y yo qué sé, o sea, ella realmente toda la gama. Su marido ya falleció, la mayoría de sus amigos que estaban todos en ese ambiente ya fallecieron, y ella encuentra un flyer del círculo, va a esa charla y luego le dice a su hermano en el camino a casa, ya no fumaré hachís. Y él se reía porque sabía las cuantas desintoxicaciones que ha pasado ella en clínicas, y bueno, él se echó a reír. Pero a partir de ese día, eso es impresionante, que sin síntomas de desintoxicación ocurra eso. Y hoy día está, bueno, es una mujer florecida, no sé cómo decirlo. Y eso lo veo en todas las personas, tenemos muchos grupos de jóvenes. Los jóvenes, cuando los veo, tienen una firmeza interior, un brillo en los ojos. Es un cambio de noche a día, cuando muchos jóvenes se los ve en la calle como apagados, medio sonámbulos, y aquí están bailando, cantando, alegres. Bueno, yo digo, hay que vivirlo, hay que ir y ver y convencerse. Eso también decía Bruno Gröning mismo, que no sean crédulos, pero tienen la obligación de convencerse por sí mismos. Hay, Úrsula, una anécdota muy curiosa. Nos remonta al 22 de enero de 1959. Bruno Gröning estaba en París bajo efectos de la anestesia, y sucede algo que sucede cuando ha habido grandes personajes de la historia en momentos importantes. El cielo se oscurece repentinamente, pero no es un oscurecimiento normal. Es como tétrico, algo extraño. Empiezan a saltar relámpagos de forma descomunal. Podríamos decir que fue como una tormenta repentina, con relámpagos, truenos, que incluso en la clínica donde estaba Bruno Gröning se comentó qué tormenta más extraña, ¿no? Esto sucedió cuando Jesús el Nazareno estaba en la cruz, cuando grandes personajes de la historia han hecho, no sé, el tránsito, podríamos decir. ¿Crees tú que hay alguna relación entre la energía que movía Bruno Gröning y esa noche tan sumamente anómala? Pues fue precisamente eso, el 26, cuando él marchó, y siempre hay cosas, siempre ha habido personas que han sido mandados por Dios a la tierra con esos dones especiales, y puede haber paralelas, desde luego. Quiero decir, eso creo que cada persona por sí mismo tiene que ver qué tipo de paralelo puede haber. Allí eso lo dejo al criterio de cada persona, cuando ya conozcan un poco más a Bruno Gröning, cuando una persona ya se haya hecho con la vida de él, pues sí, eso lo dejo a criterio de cada uno. Bruno Gröning dijo algo muy curioso, ¿no? Como por ejemplo, que cuando yo ya no esté más en esta tierra, ojo, dice en esta tierra, no en la tierra, en esta tierra, como persona, es decir, cuando haya dejado mi cuerpo, él era consciente de que
había otro plano, creo yo, analizando su expresión, su frase, su reflexión, otros planos dimensionales. Estamos hablando de física cuántica otra vez. Entonces dijo: la humanidad estará capacitada para que cada uno por sí mismo pueda experimentar ayuda y curación. ¿Tú crees que desde el otro lado hay lo que podríamos decir hoy, curaciones milagrosas? Hace poco una niña tenía un tumor en la cabeza, estaba documentado a través de los tags, a través del diagnóstico, todo. Y cuando van a operarla resulta que aquel tumor no había literalmente desaparecido de la cabeza. Sí. Entonces hay muchos casos también aquí. Bruno Gröning incluso cuando mandaba a alguien nuevamente al médico dice, antes de la operación que le hagan de nuevo un examen. Y justamente, precisamente algún mioma o cualquier cosa había desaparecido antes de que fuese necesario operar. O sea, hay tantos niveles que nosotros no somos conscientes y los seres que están ya en el más allá están muy cerca. O sea, simplemente no los vemos, pero están ahí. Y él sí. mismo decía también que a la vida ya venimos con nuestra maleta, o sea que esa vida, él una vez me parece dibujó como una línea y decía, nuestra vida es a lo mejor de un punto para otro, y si nos imaginamos 1 metro, pues a lo mejor es 1 milímetro allí, ¿no? O sea, es un espacio muy corto que estamos aquí en esta tierra. Úrsula, estaremos muy contentos de contar con vuestra colaboración, con vuestra participación en el próximo Congreso Sapiens del 12 de octubre para que nos expliquéis más y en primera persona sobre la vida, las capacidades, los dones de Bruno Gröning que a día de hoy aún resuenan décadas y décadas después y que han cambiado la vida a muchas personas. Y eso es bueno, cambiar a positivo. Será un placer porque efectivamente es un tema del cual quedaría muchísimo más por hablar. Por eso, será un placer poder estar allí y ampliar toda la información. Sin lugar a dudas, Bruno Gröning sabía que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y él creo que iba unos cuantos pasos más por delante y además podría añadir, pensando en esta gran persona, esta buena persona, cómo cogerla y transmutarla y darla a las personas que estaban con dolencias y que, como vosotros, habéis hecho un trabajo excelente de recopilación de testimonios, de documentos, de certificados, de curaciones milagrosas, y que hoy me siento doblemente honrado por tenerte, Úrsula, con nosotros y por hacer memoria para que no se olvide que hay alguien que vino al planeta para ayudar. Y eso es muy bonito. Y me gustaría cerrar con una frase que está en la tumba de Bruno Gröning puesto, que en alemán dice, en alemán, vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. O sea, confía y cree, ayuda y sana la fuerza divina. Úrsula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ferran. Un abrazo. Y lo que siempre digo, amigas y amigos, de lo aquí tratado y dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.